Bienvenido a esta clase ya dejamos la homilética de lado, ahora estamos en nuestra segunda parte que tiene que ver con oratoria. La oratoria, uno de sus objetivos es impactar y convencer. Mira, yo estoy convencido de que no todos tenemos la facilidad para hablar frente al público. Pero lo que yo también creo que aunque no todos tenemos la facilidad, sí podemos desarrollar nuestro desenvolvimiento escénico para sentirnos más cómodos al hablar frente a un público. Ahora, también es importante desespiritualizando este tema de la oratoria y llevándolo a planos más naturales, más profesionales, más estudiantiles, que todos, absolutamente todos, necesitamos dominar la oratoria. Esto es más o menos como las ventas. Todos deben saber algo de ventas, porque hablar en público y vender son cosas elementales para sobrevivir y para comer, ¿no? Si tú vas a estar en un trabajo así involucre el mínimo de interacción con clientes, necesitas buena oratoria, necesitas buena dicción, hablar bien, hacerte entender. No porque vayas a hablar a auditorios llenos con 1000 o 5000 personas, simplemente para tu desenvolvimiento diario necesitas expresarte de una manera coherente, directa y clara. Entonces, la oratoria no es solo para los pastores, la oratoria no es solo para los grandes empresarios, la oratoria es para todos, para nuestros hijos cuando tienen una exposición, para los universitarios cuando tienen una presentación, para tu persona, si eres trabajador, en el área en que te desenvuelvas, necesitas dominar el control de tus manos, de tus palabras, en un menor nivel o en un mayor nivel, dependiendo de lo que haces, pero es elemental. Y por eso te digo que esto te puede servir en muchos niveles. Puede ser que no lo sepas, pero si practicas lo vas a poder dominar, mejorar, porque es importante para todos. Como parte de la historia, te puedo compartir un poco que el tema de la oratoria nació en Sicilia, fundamentalmente en Grecia, porque tenía como propósito alcanzar prestigio y poder político. La oratoria viene básicamente de los brazos políticos. El político, para poder alcanzar su objetivo de liderar, necesitaba convencer a las masas con sus ideales, con sus proyectos. Uno de los oradores más destacados de la antigua Grecia es Sócrates. ¿Y por qué Sócrates? Porque él creó una escuela de oratoria en Atenas que tenía un concepto mucho más patriota, ¿no? De patriotismo antes de poder político como tal. Y en este tipo de oratoria, una de las personas más destacadas o consideradas dentro de la rama, estoy hablando hace muchos siglos atrás, fue Demóstenes. ¿Okay? Entonces la oratoria tiene su origen en Grecia como parte del concepto y luego fue a Roma, donde Marco Tulio lo perfeccionó, y tú te das cuenta que hay grandes políticos que tienen un gran poder de convencimiento. Y un mal ejemplo de este tema del poder de convencimiento de los políticos lo tenemos con Hitler. Adolfo Hitler fue un gran orador. Tú lo puedes leer en los libros de historia. Su propósito no fue bueno, pero lograba convencer a las masas simple y sencillamente con sus palabras. Y eso es algo que nosotros debemos entender de nuestros políticos, que muchas veces no son hábiles políticos ni hábiles administradores, pero son muy buenos con su oratoria y eso convence a las masas, para bien o para mal. La oratoria tiene muchos enfoques, como la oratoria en la política, en lo social, en lo artístico, ¿no? En lo sagrado también, hablando del tema de la Biblia. Y una de sus funciones de la oratoria es comunicar, convencer, enseñar, persuadir, seducir, vender, expresar. Yo con la oratoria puedo expresarme lo que estoy pensando. Un artista se puede expresar hablando, ¿no? En el caso de la oratoria a nivel de iglesia o eclesiástica,
nuestro propósito siempre tiene que ir de la mano con comunicar, convencer, persuadir, enseñar, expresar, ¿no? El vender y seducir creo que se quedan fuera de nuestro parámetro, pero es importante entender qué intenta lograr la oratoria. Hablemos de algunos elementos de la oratoria para poder medir la magnitud de lo que te voy a decir. Por ejemplo, hablemos sobre la voz y la dicción. Cuando uno enseña en cualquier plano, sea iglesia, sea universidad, sea colegio, sea lo que sea, siempre debemos tener en cuenta que nuestra voz es fundamental y que necesitamos controlar el nivel de nuestra voz en función de lo que estamos diciendo. Uno de los más grandes consejos es que no podemos hablar en una enseñanza de manera lineal. Si hay algo que necesita mayor impacto, lo debo decir con más fuerza. Si es algo que necesita ser meditado y digerido, probablemente me va a ser útil hacer una pausa, hablar más lento. En algún otro momento también voy a tener que hablar más bajo. No susurrar, pero hablar bajo me va a ayudar a que la gente me siga con más atención. Por lo tanto, la voz en la oratoria es fundamental. Entender que el volumen, la potencia acústica, la cantidad de aire en nuestro diafragma va a ayudar a proyectar mejor nuestra voz. No todos tenemos el privilegio de enseñar en auditorios. A veces te va a tocar hacerlo al aire libre, a veces te va a tocar hacerlo en espacios abiertos y vas a tener que usar tu voz con mucha sabiduría para poder alcanzar a las personas que están más atrás. O como algunas veces ha sucedido también, la energía eléctrica se va en plena predicación y no vas a decir, bueno, yo no predico porque no tengo micrófono parlante, sino más bien saber utilizar la voz. La entonación, en la modulación de la voz, que puede reflejar diferencia de sentido, de intención y de emoción. Por ejemplo, hablemos de la frase, estás vivo. Puedes dar diferentes significados si lo expresamos con una entonación alegre o si lo expresamos con una entonación triste, ¿no? Cuando leemos la Biblia, por ejemplo, recuerdo un pasaje mucho que me gusta porque sirve de forma de actuación. Cuando Jesús sana a los 10 leprosos, si tú entiendes el contexto, los leprosos no podían estar cerca de las otras personas porque por la ley ellos debían estar alejados, vivir en las afueras. Y dice la palabra de Dios que ellos lo llamaron y le dijeron, Jesús, hijo de David, ¿no? Ten misericordia de nosotros. Y dice que alzaron su voz. Entonces, cuando enseñamos ese pasaje, yo puedo leerlo de manera muy lineal. Y los leprosos le dijeron, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Pero si yo realmente quiero sumergir a las personas en la enseñanza y en la verdadera emoción, esos hombres estaban desesperados. Esos hombres tuvieron que haber gritado, Jesús, hijo de David, para que tú puedas darle a entender a las personas la importancia de la voz. Cuando es un grito, cuando es un susurro, te va a ayudar a que la atención de la gente te acompañe más. Sea que enseñes a niños, sea que enseñes a jóvenes, que enseñes a adultos, procura que tu entonación y tu volumen también vayan de la mano con la narración que estás haciendo. ¿Ok? Otro consejo de la voz es el ritmo, la velocidad en la que nosotros hablamos. No todo lo puedo hablar a la misma velocidad y también voy a necesitar en algún momento hablar más rápido, hablar más lento, porque si hablo todo de una manera muy lineal, voy a causar aburrimiento en las personas. Entonces, van a haber momentos en los que tengo que hablar mucho más rápido para expresarme más, para dar un punto. En los otros tengo que hacer una pausa, ir más lento para que mi disertación no sea tan monótona. Y en las otras simplemente voy a usar mi nivel de velocidad normal con el que converso con cualquier persona. Lo que debes entender es que dependiendo de cada parte de tu enseñanza o de tu exposición, puedes hablar
de una o de otra manera. Y lo más importante de estos consejos de la voz es la claridad. Yo quiero compartirte un consejo brevemente para mejorar la claridad en nuestra voz y en nuestra dicción. Uno de los consejos es grabarse o hablar frente a un espejo para que luego de la grabación tú puedas darte cuenta de cuáles son tus errores. Algo que es mucho de la gente de la costa es tragarse las eses y no pronunciarlas bien. Entonces, al grabarte tú te vas a dar cuenta. Si tienes la oportunidad de enseñar, dile a alguien de confianza: oye, quiero que me veas mis gestos, quiero que me apuntes mis muletillas, porque no quiero repetir las mismas palabras. El para, el el i, no, todas esas muletillas debemos aprender a controlarlas. Entonces, lo que nosotros hacemos con la claridad es aprender, después de vernos, qué estamos haciendo mal y qué podemos pronunciar mejor. Si hay palabras difíciles, bíblicas, como escudriñar, concupiscencia, que son palabras muy complicadas de pronunciar, practícalas para que tengas facilidad. Pero asimismo, si se te complica por ya algo que se escapa de tu control, usa sinónimos de esas palabras para que puedas salir airoso en tu exposición. Pero sobre todo, puede ser por diferentes factores. Muchas veces no abrimos la boca bien para pronunciar las palabras. Y un ejercicio que ayuda mucho a esto es practicar hablando nuestro discurso con un lápiz o una pluma en 3 mordidas diferentes, ¿no? En la parte de afuera de nuestros dientes, más en medio en las muelas y lo más atrás que te permita tu boca. Para que de esa manera, teniendo tu boca cerrada, puedas esforzarte más en hablar y en mover más tus mejillas, abrir tu boca y pronunciar. Hay otras circunstancias, como por ejemplo la pronunciación de la R, que muchas veces se le complica a algunas personas. Puede ser por algún factor ya fisiológico, como el tema en la lengua como tal, pero asimismo hay otros ejercicios que te pueden ayudar a que tu pronunciación, hablando particularmente de la R, la puedas ir mejorando. ¿Qué te quiero decir con esto? A que te desafíes a crecer más. Si la gente dice: oye, cuando hablas no se te entiende, no hablas con el boca muy cerrado, hablas muy pegadito a los labios. Bueno, esfuérzate, abre bien tu boca cuando estés pronunciando. Pero todo eso viene cuando tenemos autocrítica, y la autocrítica viene de decirle a alguien de confianza, en mi caso mi esposa, decirle: oye, escúchame, mírame cualquier gestito, cualquier cosa para poder mejorar, pero sobre todo de la práctica. Practica tu enseñanza antes de enseñarla, ¿no? Practica las palabras, practica el nivel de tu voz para que pueda haber claridad completa y profundidad. Entonces, la voz es fundamental. Proyecta tu voz, no hables de la misma manera, no hables con la misma velocidad. En ocasiones haz pausas que hagan que la gente medite y reflexione, y en otras sí puedes hablar a tu velocidad normal. ¿Qué más podemos hablar un poco sobre la oratoria? Hablemos sobre el contacto visual para cerrar esta primera clase de oratoria de este módulo de homilética y oratoria. ¿Qué es el contacto visual? Los ojos, no los ojos, no, porque a veces nos tragamos la S, ¿no? Los ojos son la ventana del corazón, ¿no? Es la puerta de nuestro corazón. Por lo tanto, es importante que no solo a nivel de oratoria y de exposición, nosotros siempre tengamos contacto visual con las personas. En este caso particular, donde yo estoy grabando contenido y estoy hablándole a una cámara, yo tengo que ver directamente al lente de la cámara para generar una sensación de que te estoy viendo a los ojos. No te estoy viendo a los ojos, pero estoy viendo al lugar donde seguramente vamos a tener un contacto visual. Cuando tú saludas a alguien, contacto visual. Cuando estás conversando con alguien,
contacto visual. Pero ¿qué ocurre cuando son varias personas las que están escuchándome? La clase de los niños con 10, 15, 20 niños, el grupo de jóvenes, una reunión con 80 personas o auditorios más grandes de cientos de personas. Yo debo aprender a hacer una vista panorámica de todas las personas para poder hacer contacto visual un poco con todos. Yo recuerdo que cuando era niño y tenía mucho temor pararme a hablar, uno de los consejos que me daban era, había un reloj en la iglesia a la que yo iba cuando era niño, había un reloj en la pared de atrás, arribita de la puerta de salida, y me decían, mira el reloj. Pero te imaginas lo raro que sería que tu pastor pase 45 minutos haciendo contacto visual con un punto alto de la pared y no haga contacto visual con cada una de las personas en el auditorio. Bueno, el contacto visual es fundamental, no solo al exponer o al generar oratoria, sino también al momento de conversar. Cuando tus hijos te hablen, contacto visual. Cuando tu esposa te hable, contacto visual. Mira a los ojos. Eso denota que estás dando importancia, eso denota que estás en la conversación. Se ha de individualizar en los momentos de silencio, ¿no? Cuando hacemos una pausa, mirar a las personas, ¿no? Conviene mirar a rostros concretos, era lo que te decía hace un momento. No mires al vacío, no mires entre dos personas. Si a lo mejor tienes muchos nervios, mira a tu grupo de apoyo, a tu gente de confianza, a los de tu familia que sabes que van a estar con una banderita haciéndote barra mientras estás exponiendo o estás compartiendo. Se ha de abarcar con la mirada a toda la sala. Y cuando alguien formula una pregunta, estamos hablando de talleres o de estudios bíblicos en el contexto cristiano, si alguien pregunta, míralo cuando está preguntando, pero cuando responda, mira a todo el auditorio, a toda la audiencia. Estos son algunos consejos para que mejores tu oratoria en lo visual. No ocurre de la noche a la mañana. No te preocupes, ay no, pero a mí se me complica, a mí me dan nervios, yo tartamudeo, se me traba la lengua. Esto es algo que se genera con el paso del tiempo, que te vas soltando conforme lo vas haciendo más constantemente, así que no te preocupes. Para esta clase no hay tarea porque creo que ya han hecho mucho con los métodos de homilética, así que no te desconectes, nos vemos en la siguiente clase, en el siguiente video.